tardes, respetables hermanos, respetables hermanas, y también buenas tardes a todos los amigos y amigas que también nos sintonizan. Habla siempre para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en El Salvador. Estoy transmitiendo mi especial estudio sobre Eclesiastés, que lo he combinado con el estudio de Job, el libro de Job, porque, como he mencionado, ambos hablan de cuál es el significado de la vida. Vamos a ponernos en oración y posteriormente voy a dar las indicaciones que siempre doy del mensaje que presento. Oremos. Padre Celestial, de nuevo agradecémoste mucho porque me permites presentar otro mensaje más sobre estos bellos libros como son Eclesiastés y Job. Gracias, Señor, por ello. Siempre te suplico que me ayudes a ser sencillo, a ser claro, que sea tú quien hables a través de tu servidor y que el Espíritu Santo me dirija. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día de ayer comencé la lección ¿cuál es el propósito para servirle a Dios?, que está basado en los capítulos 4 al 12 del libro de Job. Casi he concluido esta lección. Voy a hacer un recordatorio de lo que estuve tratando. Las exhortaciones, aparte de la introducción, presenté las exhortaciones de los amigos de Job. Ustedes recuerden que les dije que hay que oír la palabra amigos entre comillas. Luego vimos la amonestación de Elifaz y la respuesta que le da Job, el consejo de Bildad y la respuesta de Job, la acusación de Zofar y la respuesta también de Job. Luego nos adentramos si es el sufrimiento un castigo en una forma de interrogante. Vimos la universalidad de los problemas. Ese fue el último punto que estuvimos escudriñando. Ahora vamos a ver, dentro de este tema tan especial como lo es, cuál es el propósito de servirle a Dios. Vamos a ver las razones para servirle a Dios. La pregunta que el libro de Job responde es: ¿cuál es el propósito de servirle a Dios? Satanás creía que Job le servía a Dios porque éste le había bendecido. Dios se propuso demostrar que el servicio de Job se originaba en su devoción a Dios, y eso es lo interesante y lo más importante. El libro de Job no es tanto un estudio de por qué los justos sufren, sino de por qué ser justos. ¿Servimos a Dios porque le amamos y somos devotos de Él, o es tan solo por las bendiciones que recibimos de Él? Si le servimos pensando en que estaremos libres de problemas, nos vamos a desilusionar. Servir a Dios para escapar de las pruebas es como entrar en una competencia de maratón para evadir el entrenamiento. Cuando un corredor se registra para correr en una maratón, lo hace a sabiendas de que le esperan agotadoras jornadas de entrenamiento y práctica, además del dolor que le produce
conducirá la carrera en sí. Nos estamos equivocando de pregunta. La pregunta de la vida no es ¿por qué sufre la gente? Toda la gente sufre. Las tribulaciones son inevitables. Es nuestra actitud hacia las tribulaciones lo que determinará su efecto sobre nosotros. El sol les alumbra a todos. Puede que broncee a unos y que les cause quemaduras a otros, lo cual depende de la textura de la piel de cada uno y también depende del abuso o el buen uso que se haga de él. Del mismo modo, la forma como le hagamos frente a los problemas depende no tanto de la cantidad de estos, sino de la textura de nuestras vidas. Dios nos ayuda en nuestras tribulaciones, pero en ningún momento las elimina de nuestras vidas. De hecho, cuando le servimos, vamos a estar enfrentados a tribulaciones de diferentes tipos, de diferentes maneras, pues. Entonces Dios puede cambiar el modo como vemos nosotros los problemas. Puede ayudarnos a ejercer control sobre nuestro entorno en lugar de dejar que el entorno ejerza control sobre nosotros. Claro, eso dependerá en nosotros los cristianos de la condición espiritual en que nosotros queramos caminar. Debemos aprender a amar a Dios y a servirle por lo que Él es, no por lo que Él haga por nosotros. Yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios porque Dios es grande. Esa es la realidad. El servicio a Dios tiene sus recompensas y tiene sus bendiciones también. Pero si le estamos sirviendo tan solo por lo que obtenemos de ello, no vamos a ser capaces de distinguir las bendiciones cuando lleguen. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35, es decir, es más bendecido, es más próspero espiritualmente hablando el cristiano que da que el que recibe, porque el que recibe desde el momento que está recibiendo ya está siendo bendecido. Entonces por eso la profundidad de esta declaración es enorme. Más bienaventurado es dar que recibir. Si le sirviéramos a Dios tan solo con el propósito de recibir de Él, no podríamos experimentar la bendición de dar. Cuando nosotros le servimos a Dios porque le tenemos devoción a Él, podemos ver sus bendiciones aún en medio de las pruebas. Como parte conclusiva de este especial estudio que les estoy presentando en relación a cuál es el propósito de servirle a Dios, les digo lo siguiente: debemos aprender a servirle a Dios con el fin de hacer el bien, no con el fin de recibir bienes. Si los recibimos, gracias a Dios. Debemos querer ser buenos, no para que se nos haga el bien. El más grande gozo de la vida piadosa es precisamente, es a menudo el gozo de hallar victoria en las tribulaciones, de vencer un obstáculo, de ayudarle a otro
a través de las lágrimas de la desesperanza cuando lloramos con éste y nos condolemos con él o con ella hasta que esas lágrimas se sequen y la esperanza se abra paso entre los nubarrones. Este es el estudio que les he querido presentar acerca de cuál es el propósito de servirle a Dios. Si usted toma en cuenta todas las declaraciones que en la lección 53 y esta parte de la lección 54 le he presentado, yo le recomiendo. Las lecciones quedan disponibles a través de YouTube. Usted puede beneficiarse de escuchar. Ayúdese, hermano, ayúdese, hermana, cuando usted se encuentre atribulado. Bueno, vamos a pasar a la lección 3 de Job, y esta lección 3 se refiere siempre hablando pues de cuál es el significado de la vida. Esta lección tiene una interrogante. ¿Será culpa de Dios? Le repito, ¿será culpa de Dios? Óigalo como una interrogante. Lo voy a estar basando en el libro de Job. Le menciono los capítulos porque vamos a usar porciones bastante extensas de estos capítulos. Capítulos 13, capítulo 14, 16, 17, 19 y 21. Entonces comienzo, pues, ¿será culpa de Dios? Se habla de una anciana que estaba en una silla de ruedas en el garaje o en la cochera, otros le llaman el porche, al frente de su casa, cuando un joven que andaba de puerta en puerta se le acercó. Cuando se dio cuenta de que vendía Biblias con el fin de pagarse sus estudios universitarios, la anciana maldijo a Dios, le escupió en la cara al joven y dijo que le hubiera gustado escupirle a Dios su rostro. Imagínense. Para esta mujer, el culpable de que su vida se hubiera echado a perder era Dios. Su condición actual se debía a que, siendo ella adolescente, ella, su prometido y otra pareja viajaban en un auto, el cual por alguna razón se varó en un cruce de ferrocarril. En ese momento venía un tren y como el auto no tuvo tiempo de apartarse, el tren lo impactó. El prometido de ella y la otra pareja murieron en el accidente. Ella quedó paralizada de la cintura para abajo. A partir de ese momento se pasó el resto de su vida en una silla de ruedas, amargándose cada vez más, pues creía que Dios la había tratado injustamente. Todos los días quería morir, al igual que a Job. Se le dificultaba entender por qué Dios la había dejado con vida. Le parecía que si Dios hubiera tenido misericordia, éste la habría dejado morirse junto con los demás. Y se preguntaba por qué tenía que recibir mayor castigo que los demás. Esta anciana no pudo ver la bendición de quedar con vida. La experiencia de Job nos ayuda a hacerle frente a problemas como el que esta mujer sufría. En Job capítulo 13 vemos a Job
tratando de encontrarle una explicación a su problema y podemos entender su frustración y en cierto modo evidentemente tenerle compasión. Por eso estamos estudiando esta interrogante: ¿será culpa de Dios? Bueno, veamos primeramente el caso de Job visto a los ojos de Dios. Los amigos de Job no le habían sido de mucha ayuda. Vamos a leer una serie de citas para poder empezar a comprender sobre lo que estoy diciendo, que los amigos de Job no le habían sido de mucha ayuda. Dice en Job 12:2: ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Vamos ahora a Job 13:2 y luego nos pasamos a versos 4 y 5. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo, no soy menos que vosotros, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Pasemos a Job 16, versos 2 al 4. Muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros. Imagínense. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Y vamos en esta serie de citas a la última, a Job 19, versos 2 al 5. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me molestaréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio. Bueno, estoy diciendo, cuando estoy tratando esto, el caso de Job visto a los ojos de Dios, estoy diciendo que los amigos de Job no le habían sido de mucha ayuda, y en varias declaraciones usted lo ha escuchado. Le decían que él debía haber hecho algo malo, pero no podían decirle qué era. Tenían buenas intenciones, pero carecían de entendimiento. Habían sobreestimado su capacidad para discernir y creían conocer a Dios más de lo que realmente lo conocía. No podían ver la vida del modo que Dios la ve. La explicación que le habían dado a Job acerca de lo que estaba pasándole no le había servido a éste en lo más mínimo. Le habían hablado de su experiencia del pasado y de lo que habían observado en sus propias vidas. Habían acudido a la historia de la humanidad para aprender las lecciones que podía enseñarles el pasado. Miren lo que dice Job 8:8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para adquirir a los padres de ellas. Bueno, nosotros podemos ver pues que Job también se había visto obligado a acudir a su experiencia personal, pero lo que vio
fueron hombres inicuos que prosperaban y llegaban a viejos. Eran hombres de considerable influencia y que habían sido bendecidos con numerosos hijos. Dios no los castigaba a ellos. Su ganado les producía ganancias, disfrutaban de sus hijos, se pasaban sus días en riqueza y morían repentinamente sin ningún sufrimiento. Miren lo que nos dice Job en el capítulo 21, versos 7 al 13. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran sus crías. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Incluso vio a los inicuos provocando a Dios. Los que prosperaban no veían ningún provecho en servirle a Dios y no trataban de ocultar sus creencias. Y es que esto así es. El hombre rico, el hombre que tiene un buen trabajo, que tiene un buen salario, la gran mayoría de ellos no toman en cuenta a Dios para nada. Miren lo que dice Job aquí mismo en este capítulo 21, los versos 14 y 15. Dicen, pues, a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Entonces, hay que entender la situación en que estaba Job. Esto confundía a Job, lo confundía. Yo les digo, más adelante vamos a ver lecciones muy hermosas en relación a todo este episodio de la vida de Job. La historia humana no necesariamente revela la forma de pensar de Dios. Si solo contáramos con las experiencias y descubrimientos de la vida para guiarnos, estuviéramos destinados a andar a tientas en medio de la oscuridad. Sin la guía de Dios, no podremos hallarle solución a muchos de los problemas de la vida, a muchos de los problemas que la vida nos presenta, hermanos y hermanas, y amigos, amigas que me escuchan. Fue por esta razón que Job quiso presentarle su caso a Dios. Estaba convencido de que sus amigos estaban simplemente poniéndole palabras a Dios en su boca y que no estaban siendo precisos en las explicaciones que Dios tenía. Bueno, sigamos adelante. Job está confundido y ahora tiene lástima de sí mismo. Le repito, Job está confundido y ahora tiene lástima de sí mismo. No hay cosa más terrible que el conmiserarse para uno mismo. Pero veamos lo que dice este bello libro. Job habló extensamente de la injusticia que hay en un ciclo de vida tan corto y tan lleno de problemas. Vamos a Job capítulo 14, versos 1 al 4, donde Job discurre sobre la brevedad de la vida.
El hombre nacido de mujer, ya lo hemos leído, corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre éste abre tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Estoy considerando esta parte donde Job está confundido y tiene lástima de sí mismo. Por eso es que he dicho que Job habló extensamente de las injusticias que hay en un ciclo de vida tan corto y tan lleno de problemas. Por eso dice, el hombre corto de días y hastiado de sinsabores. Se quejó Job así, de esa manera. ¿No le parecía justo esto? Se preguntaba, si un hombre está destinado a una vida tan corta sobre la tierra, ¿por qué no lo deja Dios en paz y le da un descanso? En aquellos momentos, su idea de una vida después de la presente era muy pobre o del todo no tenía tal idea. Y esto es lo que decía, verso 2 del capítulo 14, que ya lo hemos leído, pero se lo repito. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Estando en su angustia, Job consideró que se podía tener más esperanza de que a un árbol cortado le brotaran retoños que de volver a vivir un hombre después de la muerte. Como ya lo hemos dicho, solo tenía su experiencia terrenal como fuente de conocimiento. Había visto renuevos brotar de árboles cortados, pero jamás había visto a un hombre levantarse de entre los muertos. Esto fue lo que dijo. Vámonos retrocediendo al capítulo 4, versos 10 al 12. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Yo quiero decir esto. Como Job vivió cientos de años antes de Cristo, él no tenía la misma certeza de resurrección que tenemos nosotros hoy en día. Nosotros somos bendecidos, en cierto modo, en relación con la vida de Job, porque nosotros, a través de las escrituras novotestamentarias, a través de lo que ya hizo nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Y si no hemos muerto cuando venga el Señor Jesucristo, seremos levantados en las nubes, gracias a Dios. Y ese será el premio enorme que nosotros tenemos, incomparable. En realidad, Job no parecía tener interés en volver a vivir otra vida si ésta no le ofrecía nada mejor que la situación en la cual se encontraba. Estaba sumido en la lástima de sí mismo. Cuando uno comienza a tener lástima de sí mismo, fácilmente pierde de vista el enfoque correcto. No obstante, en Job 14:13 parece introducirse un deseo cuando Job dice: oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol?
que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Ahí empieza un hálito de esperanza para Job. Empieza a reflexionar, empieza a pensar en este momento en una manera más diferente, en una manera a su favor. Job tenía el deseo de que de algún modo se le ocultara en el Seol, el lugar de los muertos, hasta que al Señor se le apaciguara su ira y luego Dios fijara un día cuando él podía volver a vivir. Esa era la concepción que él tenía. Y esta fue la pregunta que se planteó: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Job 14:14. Tal como lo indican los versículos del 7 al 12, él no estaba seguro de ello. No obstante, si eso podía ser posible, él podía esperar a que las dificultades del momento pasaran y llegara aquel día cuando podía volver a vivir. Job creía que Dios estaba siendo demasiado severo con él. Miren lo que podemos leer aquí en Job, capítulo 14, versos 16 al 19. Pero ahora me cuentan los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. O sea, póngale cuidado a estas dos palabras. Sellada es cerrado, cosida, cerrado también. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Decía que Dios le había dejado andar tan solo unos contados pasos a través de la vida y que luego le había vigilado cada movimiento suyo para detectar sus errores. Su esperanza de tener una vida agradable había perecido del mismo modo que las piedras se desgastan y se convierten en polvo de la tierra con el agua impetuosa. Pensaba que Dios estaba en su contra y lo había llenado de arrugas antes de tiempo. Él acusaba a Dios de haberlo despedazado y entregado a sus enemigos. Veamos Job capítulo 16, versos 7 al 14. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra
me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Job pensaba que Dios lo odiaba. Imagínense al grado que llegó. Pensaba que Dios lo odiaba. Y no sabía por qué. Pues él no había sido injusto. Vuelvo a decirles, pues él era un hombre temeroso de Dios. Un hombre que hasta hacía oración por los pecados de sus hijos si acaso hubiesen pecado. Miren lo que dice el verso 17 del capítulo 16. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura, dice. Qué hermoso lo que él declara. Entonces él se consideraba puro delante de Dios. Y esto hacía más difícil encontrarle explicación a sus tribulaciones. El hecho de que sus propios familiares y amigos se comportaran más como enemigos. Y vamos a ver una serie de citas que tenemos. Empezamos con el capítulo 16, donde Job prácticamente se está quejando contra Dios. Vamos a Job 16, 1 al 6 y después nos pasamos al verso 20. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa. Y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Pasemos ahora a Job 17, 2 al 5. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Pasemos a Job 19, leamos los versos 2 al 5 y después nos pasamos 13 al 19. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Entonces,
¿qué es lo que vemos? He leído todo esto para que entendamos, pues, el hecho de que sus propios familiares, sus propios amigos, se comportaran más como enemigos. Le hacía sentir lástima de sí mismo. Estaba convencido de que si ellos tomaban su lugar y él el de ellos, él podía llevarles más consuelo que el que ellos le habían traído. Él no les hablaría tan severamente, él no hilvanaría palabras contra ellos, ni movería sobre ellos su cabeza, hallaría algo que decir, con lo cual apaciguar el dolor de ellos. Hermoso todo esto que estamos estudiando. Sus amigos le escarnecían, sus hermanos lo abandonaron, sus conocidos lo desampararon, sus siervos lo trataban como extraño, su esposa lo ignoraba y los niños lo menospreciaban. Imagínense, todos los que alguna vez lo amaron parecían estar en contra suya. Lo único que Job deseaba era morir. Veamos en Job capítulo 17, verso 1, y después nos pasamos a los versos 11 al 16. Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón, pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. Imagínense. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Lo único, pues, repito, que Job deseaba era morir. Lo único que le podía aliviar de su desgracia era el sepulcro. No veía ninguna esperanza de recuperación. Quería acabar con todo. Ya no veía razón alguna para continuar viviendo. El sepulcro le pareció un refugio donde él podría tener descanso, un refugio donde él se sentiría completamente acogido cuando dijo, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú. Imagínense, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Hermanos, yo termino acá esta parte por razones del tiempo. Yo les invito para el próximo sábado, que ustedes, sábado y domingo, tengan el interés de seguir con este bello estudio acerca de Job. Llegará un momento cuando escuchemos cosas en las cuales Dios, que diga Job, toma una actitud de alabar siempre a Dios. Nunca dejó de alabarlo, eso sí es una realidad, pero cuando Job pone su corazón y reconoce que todo es obra de Dios para él. Que Dios bendiga su bendita palabra, que Dios nos bendiga a todos y que tratemos de poder enfrentar las situaciones difíciles así con esta esperanza que nos da la palabra de Dios a través del libro de Job. Bendiciones para todos.